Ahí está. Bien, hoy vamos a comenzar con el tema del viento, pero para entender el porqué del viento en edificios altos, vamos a ver cuál es su incidencia inicialmente para que nosotros tengamos ese cuidado. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a ver es un poquito lo del quinto módulo, que es para edificios culturales, diría. Vamos a ver el cómo, ¿sí? El cómo nosotros diseñamos un edificio con cargas de viento y qué cuidados se debe tener, ¿sí? Esto normalmente lo vemos en CIPECAD nivel 1, pero acá lo vamos a ver un poquito más detallado porque en CIPECAD nivel 1 solamente vemos en estructuras translacionales. Aquí vamos a ver estructuras translacionales también. Bien, como estábamos hablando sobre el tema de estructuras, se darán cuenta que existen dos tipos de estructuras. Eso nosotros lo vemos desde resistencia de materiales 2, si no me equivoco, cuando tenemos que definir, o uno, o del quinto semestre, ¿no? Nosotros definimos los dos tipos de estructuras que existen. Estructuras translacionales y las translacionales. Tenemos que nosotros al momento que diseñar, clasificar en qué tipo de estructura va a estar mi proyecto, en translacional o translacional. ¿Por qué? Porque de eso va a depender el modelo de cálculo que voy a utilizar, o sea, el sistema de obtención de los esfuerzos, ¿sí? Entonces, en las estructuras translacionales, que son estructuras bastante rígidas, existen este sistema. Pero un momento, vamos a ver dónde está esto. Aquí está. Siempre se viene acá. Ahí está. Ya. Entonces, existen unas comprobaciones que nosotros tenemos que realizar. Las que nos muestran siempre, y que vamos a encontrar en los libros, viene a ser esa. Que esa es una comprobación que está en los eurocódigos, ¿no? Por lo tanto, en las normas españolas es lo que nosotros tenemos. Eso es para estructuras menores a 4 pisos y mayores a 4 pisos. ¿Sí? Fíjense ahí, dice esta condición establecida por la norma española y los eurocódigos. ¿Sí? Los eurocódigos. Entonces, ¿existe la forma de poder verificar? Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando es una estructura translacional? Entonces, lo que pasa acá es que el cálculo que nosotros realizamos para la obtención de sus esfuerzos, ¿sí? Para la obtención de sus esfuerzos, todos son, ¿sí? Todos son de primer orden. Estos de acá. Cálculo de esfuerzos de primer orden. Vamos a otro color más suavito. Ahí está, ¿no? Cálculo de esfuerzos de primer orden obtenidos mediante cálculos lineales. Entonces, ¿qué es el primer orden? Técnicamente es todo lo que vemos en la universidad. Isostática 1, isostática 2, ¿no? Todo, hasta el cálculo matricial es un cálculo de primer orden donde podemos hacer, como son cálculos lineales, podemos hacer superposición de efectos, interpolar, todo lo que nosotros queramos. Todo lo que sea lineal. Ahora, eso nos da los esfuerzos, o sea, con esto obtenemos los esfuerzos. Pero cuando nosotros diseñamos, ¿sí? Diseñamos ya el elemento principal que da seguridad a la estructura, que son los pilares, columnas o soportes, tenemos que estudiar estos a pandeo o inestabilidad, como le llaman los españoles. Ahora, este estudio de el factor de pandeo que se utiliza en las columnas, para nosotros es columna, ¿cierto? Porque tiene varios nombres. Ahora, hemos visto en resistencia de materiales que tiene, ¿sí?, diferentes valores según su sistema de apoyo o la coacción que tenga en los extremos. Y tenemos bien potrado, que sería 0,5. Eso estaría por acá, ¿no? Por acá. Por acá está el 0,5. Biarticulado, que sería 1, que estaría arriba. Fíjense que es el valor. Sí, vamos a borrar esto. Así, borramos eso. Y ponemos uno más chico, ¿no? Uno más chiquito. Entonces aquí vamos a agarrar, ya me di cuenta, algo interesante. Ya. Este primero es el más pequeño. El
empotrado, empotrado, ¿sí? Empotrado, empotrado. Es 0,5. Ahora, en estructuras translacionales, el valor máximo para el pandeo, vamos a darnos cuenta que es 1, que sería articulado, articulado, ¿sí? Articulado, articulado. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Esto de acá, chan, tan, lo sacamos. ¿Por qué? Porque me acabo de dar cuenta que está aquí, ¿bien? Eso es lo que nosotros tenemos. Bien, entonces acá dijimos 0,5 el más pequeño, 1 el más grande y el intermedio es 0,7. Entonces, el límite que nosotros tenemos que saber que 0,5 sería el más pequeño y 1 el más grande. Intermedio puede haber un montón, pero el que nosotros estudiamos es el soporte empotrado articulado o empotrado apoyado y con eso determinamos el 0,7. Ahora, este ábaco que tenemos acá, ese lo usábamos antes, ¿sí? Usábamos antes. ¿Cómo se usa? Bueno, se calcula cuánto es el valor en el nudo de arriba, el valor del nudo de abajo, en X y en Y se intersectan en función de los valores, ¿sí? De las rigideces, y podemos obtener ya cuánto va a ser el coeficiente alfa. El coeficiente alfa que vemos ahí es el factor apandeo. También le llaman K y también le llaman beta, ¿sí? En diferentes tipos de normas. Beta, alfa o K tiene esa nomenclatura, no hay una definida. Claro que últimamente vemos que es beta, ¿sí? Beta, que es el factor apandeo. Eso era cuando nosotros teníamos estamos hablando de las calculadoras HP 49 y demás, ¿no? En esos tiempos era difícil programar esto, pero ya en algunos libros apareció esta otra de acá, que sería la formulación, que es fácil programarla en una calculadora y podríamos determinar cuánto es alfa para estructuras intranslacionales. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque define, uno, la obtención de los esfuerzos, ¿cierto? La clasificación para que sea estructura intranslacional, clasificamos. Si es intranslacional, los cálculos que hacemos son sencillos, los que vemos en la universidad, todo lo que vemos en la universidad, y se pone énfasis en el tema de las columnas. ¿Por qué? Porque son los elementos principales que dan seguridad a la estructura. Si estas fallan, toda la estructura falla. Entonces, por eso hacemos el análisis, ¿sí? A pandeo. ¿Para qué nos sirve el análisis a pandeo? Para poder clasificar, ¿cierto? Si la columna es corta, medianamente esbelta o muy esbelta. En función de esa clasificación, ya sea por esbeltez geométrica o ya sea por esbeltez mecánica, ¿no? Cualquiera de los dos, va a variar el procedimiento de diseño de las armaduras o la verificación tensional del elemento. Va a variar. Por lo tanto, podemos recordar que en columnas cortas el diseño es sencillo. Medianamente esbeltas ya entra coeficiente, mayoración de momentos a través de lo que a nosotros nos enseñaron que era el excentricidad ficticia por pandeo, se llamaba, ¿no? Ahora, actualmente, utilizamos la ecuación de Euler para determinar el incremento de los momentos cuando ya hacemos un estudio por pandeo. Entonces, corta es lo más sencillo, medianamente esbelta es que normalmente son esos pilares que tenemos. Esbeltos ya se complica un poquito y muy esbeltos ya eso es puros métodos numéricos, porque ya no es lineal el comportamiento. Entonces se hace más delicado. Ahora, cuando nosotros hacemos entonces una estructura translacional, ¿sí? Se facilitan los procedimientos porque son sencillos, pero para llegar a utilizar este tipo de procedimientos, como dijimos, clasificamos la estructura y vamos a darnos cuenta más adelante que este tipo de estructuras es muy, muy complicado llegar a estar dentro si nosotros usamos este sistema de comprobación, ¿sí? Este sistema de comprobación. Entonces, eso es lo que sucede con estructuras translacionales.
Ahora, ¿qué pasa con las estructuras traslacionales? ¿Sí? Entonces, las traslacionales, ¿sí? Las traslacionales, vamos a ver que son todas aquellas que no cumplen esta condición. Si no cumple esa condición, directamente intraslacional. ¿Cuál es el dilema de eso? El dilema es que ya no es suficiente el cálculo de primer orden. Nosotros tenemos que utilizar, ¿sí? Tenemos que utilizar un cálculo de segundo orden y son cálculos no lineales, adicionales al cálculo de primer orden. ¿Sí? El cálculo de primer orden se hace y luego se hace el estudio con efectos de segundo orden, se llama. ¿Y qué es lo que se busca hacer con esto? Ustedes, si se fijan aquí arribita, fíjense que el pórtico, me saco un ojo con eso, el pórtico, ahí está, el portiquito está deformado, ¿cierto? Lo que se hace es determinar primero los esfuerzos en primer orden y se obtienen las deformaciones, ¿sí? Los desplazamientos, todos en los nudos. Luego de eso se determina los esfuerzos de segundo orden considerando la estructura desplazada, o sea, deformada. Eso es lo que se hace, pero ese análisis ya es un análisis no lineal, en el cual no va a haber superposición de efectos. Tenemos que hacer iterativamente para cada combinación de carga, para cada estado de carga y para cada combinación de carga, tenemos que hacer ese análisis hasta llegar al punto de equilibrio, es decir, hasta que el error llegue en convergencia, es decir, 0.0000 algo en la última y la penúltima iteración. Entonces, los análisis son complejos, ¿sí? Son bien complejos. ¿Por qué? Porque son estructuras que su desplazamiento ya no se puede despreciar, como en el primer caso de estructuras traslacionales que se desplazan con las cargas horizontales, sí, pero poquito. Y ese chiquitito lo podemos despreciar y no vamos a tener gran error. Cuando una estructura es traslacional ante cargas de viento o cargas de sismo, que son las cargas horizontales, ese desplazamiento que se genera en el pórtico ya es de tal importancia que nosotros sí o sí lo debemos considerar. Entonces, en este punto sí tenemos que hacer ya un análisis de segundo orden, que normalmente son cálculos no lineales, son más complejos. Ahora, una vez que obtenemos los esfuerzos de primer orden y segundo orden, tenemos que diseñar el elemento principal que da seguridad a la estructura, que vienen a ser las columnas. Y fíjense ahí que el factor, el más pequeño, para pandeo, lo tenemos como 1. Aquí está. ¿Ven? ¿Qué vendría a ser articulado? Ahora, el intermedio, dice soporte en ménsula, que sería empotrado lanzado en voladizo, tenemos que es 2. ¿Y cuánto es el límite? El límite es infinito. Infinito. Normalmente, nosotros diseñamos las estructuras en este punto, como máximo. ¿Sí? Como máximo, como un empotrado libre. Como un empotrado libre. De esa manera nosotros diseñamos. Ahora, lo mismo sucede con este ábaco que nosotros teníamos, que se usaba, todo bien cochino lo teníamos esto, me acuerdo, de tanto usarlo en resistencia a materiales, lo usábamos en metálica, ¿sí? En hormigón no usábamos esto. Directamente nos daban este valor y listo, no hacíamos esto. Entonces, esto se puede programar con esta formulita para poder obtener, ¿sí? Para poder obtener el factor alfa, que es el factor para el estudio a pandeo, y poder clasificar la columna. Es lo mismo que el anterior caso. Sí, entonces son los dos tipos de estructuras que nosotros vamos a tener. La una, entonces, la translacional, viene a ser estructuras muy rígidas, bastante robustas, que ante cargas horizontales los desplazamientos son pequeñitos y podemos despreciarlos y no cometer gran error. Por eso utilizamos el análisis lineales de primer orden. O sea, cálculo de primer orden con análisis lineales. Ahora, cuando nos vamos a estructuras traslacionales, que son estructuras ya más
menos rígidas, más esbeltas, ¿sí? No va a clasificar con esa condición la primera que tenemos de los eurocódigos, ¿no? Por lo tanto, ya los análisis se hacen más complejos, donde tenemos que hacer, aparte de primer orden, utilizar análisis de segundo orden, que son cálculos no lineales, ¿no? Hasta se ve que el factor para estudiar las columnas es mayor, ¿sí? Es mayor, y eso hace que a mayor valor del factor de pandeo, la columna no va a ser de entrada corta, sino va a estar entre medianamente esbelta y muy esbelta, ¿no? Porque tiene de 1 hasta 2, que normalmente es lo que nosotros calculamos. Puede ser más arriba, seguramente, en estructuras metálicas, en esas cosas, ¿sí? Ahora, lo que nosotros tenemos que hablar es lo siguiente. ¿Cómo definimos la translacionalidad? ¿Sí? ¿Cómo la definimos? Entonces, los europeos, como estábamos dando el ejemplo inicial, tienen esta formulación, ¿sí? Esta formulación. ¿Por qué comenzamos con los europeos? Porque fueron los primeros, ¿sí? Fueron los primeros. Pero, ¿cuál es el problema de esta formulación? Técnicamente es imposible cumplirla. Por lo tanto, en los dos tipos de estructuras que nosotros tenemos, las translacionales y las traslacionales, nuestro proyecto, no importa de qué tipo sea, siempre va a ser del tipo 2, que sería traslacional, donde nosotros tenemos que hacer los diseños tomando en cuenta un cálculo de primer orden inicial y un cálculo de segundo orden no lineal para considerar los efectos de la estructura como desplazada, ¿sí? O deformada. Entonces, ese es el detalle. Es imposible cuadrar con esta condición. Se han hecho pruebas, ¿sí? Se han hecho pruebas. Y aquí podemos ver, se han hecho pruebas. Y en este caso, ¿por qué dicen que es, ¿sí? ¿Por qué dicen que es imposible cuadrar? Porque fíjense, el criterio absolutamente ajeno y de espalda a la realidad física, porque han hecho un pórtico de 7 pisos, 4 tramos o 4 vanos, ¿sí? Con cargas de vientos normales, con muros de cortantes de 3 metros por 0,20 de sección, no cumple la condición para poder calzar en estructuras intranslacionales. Entonces, un super pórtico con muros de 3 metros de largo por 20 centímetros de espesor no ha cuadrado, ¿sí? No ha cuadrado. Ahora, eso es con respecto a los españoles. ¿Qué es lo que dicen los americanos? Los americanos tienen este otro que se llama índice de estabilidad. Índice de estabilidad, este que estamos viendo acá. Esto está en la ACI 318 antigua, hasta la última versión lo tenemos esto. Este valor se comprueba piso por piso, que ustedes ya tienen una referencia que sería la deriva, ¿cierto? Las derivas se verifican piso por piso. Entonces, esto es parecido a eso, pero se le llama índice de estabilidad y eso es lo que dicen los americanos. ¿Ven? Ahí está. Entonces, nuestra norma inicialmente era la CBH 87 y tenía la condición europea, el rojo. ¿Sí? El rojo. Ahora que nosotros manejamos la NB, que es en base a ACI, sería la parte azul, ¿sí? La parte americana. Ahora, hay un procedimiento para poder verificar cuánto es el incremento de los esfuerzos de primer orden con respecto a los del segundo cuando las estructuras son, para poder ver si son traslacionales o intraslacionales. Ahora, fíjense acá que nos dice que el código modelo, acá, el código modelo, que es el que ha definido los eurocódigos, dice que se considera intraslacional una estructura si los desplazamientos en los nudos producen un aumento no mayor al 10% de los momentos flectores con respecto del primer orden o de primer orden. Bien, pero eso es lo que nosotros vamos a ver porque hay un método para poder verificar esto.
¿sí? Para poder verificar esto. Ahora, el otro detalle es que para hacer los diseños, ¿sí? Los diseños, cuando estamos hablando de una estructura translacional, ¿sí? Se debe considerar los porcentajes de grado de fisuración. Entonces, el grado de fisuración promedio en los elementos, en norma europea, como los españoles, que es lo que nosotros utilizamos, es alrededor del 50%, es el promedio, o sea, cuánto está fisurado las vigas, cuánto está fisurado las columnas, cuánto está fisurado las losas, ¿sí? Entonces, en promedio, toda estructura, aproximadamente todos los elementos están con el 50% de la inercia geométrica. Ahora, eso, lo que nosotros podemos hacer como en un cálculo de primer orden, ¿sí? Lo que nosotros podemos hacer es un cálculo lineal. Podemos considerar 50% de la inercia en todos los elementos desde el arranque o calcular la estructura con la inercia geométrica y después desplazar por un factor de mayoración o un factor de amplificación, dice acá, fíjense, un factor de, podemos amplificar los desplazamientos, ahí está, podemos amplificar los desplazamientos por un factor igual a 2. ¿De dónde sale el 2? Es sencillo. Como el promedio, ¿sí? Como el promedio es 0,5 y la inercia está abajo, ¿cierto? Cuando hablamos de rigidez, podemos decir 1 entre 0,5. 2. ¿Vieron? O 0,5, la inversa. Lo mismo, es 2. ¿Listo? Bien, los americanos también tienen un grado de fisuración, o sea, todas las normas tienen esto. Y aquí ya podemos ver en los americanos que las vigas están al 35%, las columnas al 70%, los muros no agrietados al 70%, los muros agrietados al 35% y las losas planas están al 25% de la inercia geométrica. El promedio de estas, ¿sí? El promedio de estas es 40%, ¿ven? Los americanos toman en cuenta un grado de fisuración mayor. 40% con respecto a la inercia geométrica. ¿Y eso qué es lo que nos da? Nos dice que debemos amplificar, si hacemos un cálculo lineal, la amplificación, ese no se nota, ¿no? ¿Sí? La amplificación, bueno, lo pongamos con de los desplazamientos, aquí está, de los desplazamientos, ¿cuánto va a ser? 2.5. ¿De dónde sale eso? La inversa de 0,4, ¿no? Podemos agarrar y buscar por acá y sacamos 0.4 y 1 entre 0,4. Ahí está, 2.5. O 0,4 y le saco a su inversa lo mismo, 2.5. Ahí está. Ahora, en ambas escuelas, porque tenemos la escuela europea que se le considera la corriente académica y la escuela americana que es la práctica, ¿sí? Aunque las dos son serias, ¿cierto? No porque diga práctica quiere decir que es menos estudiada. Ellos tienen, sino que la forma como ellos plantean, recuerden que es el diagrama rectangular en el tema del hormigón armado. Y en el de los españoles es parábola rectángulo, que es un poquito más complicado. Ambos tienen sus condiciones, ambos tienen su grado de fisuración, ¿no? Y podemos amplificar sus esfuerzos si hacemos los desplazamientos, si hacemos un análisis lineal. Pero ¿cuál es el problema? El problema es esto, miren. Que la gran discusión que se tiene es esta. Que en edificios reales, dice, resueltos con estructuras de hormigón armado, que es lo que mayormente hacemos, se encuentra entre 2 y 3 veces por debajo, ¿sí?, los desplazamientos previstos por los cálculos lineales en primer orden obtenidos con inercias brutas sin fisuras. ¿Qué es lo que nos dice? Lo que los europeos hicieron fue medir los desplazamientos que sufre un edificio en la vida real, han agarrado las estructuras de esos edificios que han medido, lo han calculado con análisis lineales,
y con el 100% de la inercia, todos con el 100%, no considerando lo que dice al 40% los americanos, no considerando al 50% los europeos, sino 100%. ¿Y qué es lo que han obtenido? Lo que han obtenido es que si en el cálculo teórico que hicieron en primer orden y con el 100% de las inercias, sacaron 10 centímetros de desplazamiento arriba en la cabeza del edificio, resulta que midiendo dio 5, la mitad. O en otro dio 3, un tercio. Por eso dice que se encuentra entre 2 y 3 veces por debajo de los desplazamientos obtenidos con análisis lineales de primer orden e inercias brutas sin fisurar, es decir, con la inercia geométrica al 100%. Ese problema, esas mediciones hacen que se diga que esta consideración de los europeos, ¿no?, es el criterio absolutamente ajeno y de espaldas a la realidad física. Porque teóricamente, haciendo ese pórtico de 7 pisos con 4 vanos no calza, y mediciones reales dan por debajo de la mitad o de 3 veces menor que los desplazamientos que obtenemos con análisis lineales de primer orden y tomando en cuenta el 100% de las inercias. Nosotros ya hemos aprendido con las normas en la última clase que los muros cambian, ¿no?, la forma de trabajar de una estructura, aunque no sean elementos estructurales, estos aportan rigidez, ¿sí? Y en el sismo, ¿sí?, estos trabajan y cambian la forma de comportamiento, pero sufren daños. En cambio, en el viento es una carga mucho menor. Entonces, ellos trabajan, pero no van a sufrir daños. Si el edificio sí está muy mal diseñado, puede sufrir daños, que son las fisuritas que nosotros vemos en los edificios mal diseñados, ¿no? Son los que van a generar goteras, humedades, roturas de algún tubo, pero no va a ser un colapso del muro en realidad. Pero este aporte, en la mayoría de los casos, el muro trabaja sin sufrir daño, ¿no? ¿Y qué es lo que genera ese muro? Cambia la forma de trabajar, haciendo que nuestros cálculos, ¿sí?, lineales de primer orden con el 100% de las inercias no cuadren, ¿cierto? No cuadren. Entonces, ¿cuál es el problema? Las exigencias para poder clasificar si es intraslacional o traslacional. ¿Sí? Traslacional. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es este criterio, fíjense acá, que todos coinciden con este. Este que nosotros estamos viendo. ¿Sí? Código modelo considera intraslacional una estructura si los desplazamientos en los nudos producen un aumento no mayor al 10%. Entonces, eso es el caso que vamos a estudiar. Fijémonos acá. Como es una pelea hasta la fecha, la discusión con qué formulación se va a hacer, ¿sí?, lo que se hizo fue desarrollar un método simplificado. Y este análisis de efectos de segundo orden a través del método P-delta es el que nosotros utilizamos. ¿Y qué es lo que se busca con esto? No clasificar la estructura. ¿Sí? No clasificar la estructura. No clasificar la estructura. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es un procedimiento en base, fíjense acá, en base al criterio de los americanos. Dice que el índice de estabilidad, si es menor por piso, si es menor al 5%, lo que se hace es que la estructura es intraslacional. ¿Sí? Intraslacional. Pero todo este método que nosotros vamos a ver, este acá, análisis de efectos de segundo orden por efectos P delta, es un análisis lineal de primer orden. ¿Sí? Recuerden que las estructuras traslacionales tienen que hacerse un análisis no lineal, ¿cierto?, de segundo orden. Son más complejos, pero este es de primero. ¿Y por qué hicieron esto? Porque hay una gran discusión todavía de cuándo va a ser traslacional, intraslacional. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que se hace con este método? Con este método, lo que se hace son dos modelos. El primer modelo toma en cuenta las acciones gravitatorias. ¿Qué inercia se utiliza en el cálculo?
la geométrica, al 100%. Base por altura al cubo sobre 12, normalmente utilizamos secciones rectangulares o cuadradas. Belleza, ¿no? Entonces, se toma en cuenta al 100% las inercias en el primer modelo. El segundo modelo, que es este de acá, se considera solo las acciones horizontales, que sería el viento o el sismo. En la mayoría de nuestros casos, por no decir casi la totalidad, serán el viento. Combinados los dos modelos que nosotros tenemos acá, ahí, se calcula técnicamente los momentos estabilizadores y los momentos de vuelco. ¿Sí? Nosotros vamos a ver, fíjense, estos no serían los momentos de vuelco, serían los momentos P delta S, ¿no? Aquí es P, que serían las cargas gravitatorias, por delta, que serían los desplazamientos que se han generado por las fuerzas horizontales, el primero. Y luego, técnicamente es vuelco, momentos de vuelco, que serían las fuerzas horizontales, que en este caso estamos hablando que es viento, por sus alturas correspondientes. Ahora, lo que se ha hecho es partir, dijimos, de esta ecuación que es el índice de estabilidad dado en la ACI, ¿sí? Dado en la ACI, y se ha ido desarrollando. Fíjense que aquí está calculando de esta manera, esto de acá, está calculando ¿qué? Está calculando el K sub E, que vendría a ser el índice de estabilidad de la ACI, ¿no? Pero ¿cuál es el detalle acá? El detalle es que justamente este desplazamiento, ¿sí? Este desplazamiento es, vamos a decir que estamos de los españoles, por 2. ¿Sí? Ah, está muy lejos. Aquí, ¿no? Ahí está, por 2. ¿Qué es lo que hay que hacer? Multiplicar por 2 los desplazamientos. ¿Por qué se multiplica por 2 o por 2.5? Es para tomar en cuenta el grado de fisuración al final del análisis. Como el análisis es lineal, yo puedo hacer eso al comienzo o al final. En este caso, se aplica ese desplazamiento al desplazamiento horizontal al final por 2 o por 2.5. Al 40% de fisuración, 2.5. Al 50% de fisuración sería 2. ¿Sí? Ahora, con eso se calcula cuánto es el índice de estabilidad, porque en el índice de estabilidad determinado por la ACI se debe tomar en cuenta que los grados de fisuración que hemos visto, ¿cierto? 0,70 para las columnas, 0,35 para las vigas, 0,25 para las losas y así. Ahora, una vez que se tiene esto, lo que se puede hacer es operar. ¿Cuál es el detalle? El índice de estabilidad es piso por piso. Entonces, ¿qué es lo que han desarrollado acá? Han desarrollado, sí, la demostración completa está en un libro, está un poquito larga, ¿no? Pero inicia con el índice de estabilidad, se opera para poder trabajar con un valor final. Y ese valor final viene a llamarse índice de estabilidad global de estructura, este que nosotros estamos viendo acá. A ese se le llama gamma Z. Muchas normas como las del Brasil, que vamos a tocarlo más de un ratingo, vamos a ver que los brasileños lo tienen muy bien estudiado. Ahora, este valor de gamma Z también lo tienen estudiado los europeos. Por esa razón decían que los esfuerzos de segundo orden, si no superan el 10% con respecto a los del primero, la estructura es intraslacional, ¿sí? La estructura es intraslacional. Yo les voy a mostrar al final dónde está la demostración, ¿sí? Los libros. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Sí, como dice, esto lo han desarrollado los europeos y como dicen el código modelo,
nos indica que si la estructura, sus esfuerzos de segundo orden son menor al 10% con respecto a los del primero, va a ser intranslacional. Y resulta que el gamma Z es el que demuestra cuánto es el porcentaje. ¿Sí? Y eso es lo que estamos viendo acá, miren. Esto es lo que nos dicen los europeos. Esto de acá. Chao. Dice, si gamma Z es menor a 1.10, los efectos de segundo orden pueden ser despreciados y la estructura puede ser considerada como intranslacional. 1.10, el 10%. Con respecto, el 10%, los esfuerzos de segundo orden son el 10% con respecto al primero. ¿Sí? Nosotros hacemos un análisis lineal, lo que se hace es multiplicar por ese valor que sale, gamma Z, los esfuerzos de primer orden. ¿Listo? Los efectos de primer orden. Fíjense que aquí estaría. ¿Eh? El incremento, o sea, este sería el completo, gamma Z. Ahora, lo que resulta acá es que los mismos, europeos agarraron de los americanos también se dieron cuenta que era básico esto, ¿sí? Todas las normas lo estudian. Pero José Calavera, ¿sí? José Calavera le dio un empujoncito más. Ahí. Como dijimos que se hicieron mediciones de proyectos reales y se compararon con cálculos lineales con el 100% de la inercia y estos valores que se obtuvieron teóricos con respecto a la realidad estaba 2 veces más pequeño o 3 veces más pequeño con respecto a los teóricos, ¿sí? Aquí dijo que aportó con esto que el factor de amplificación de los desplazamientos igual a 2 considera el 50% de la inercia geométrica, ¿cierto? Eso es lo de los españoles. En casos de esbeltez menor o igual a 2, eso es lo que aportó José Calavera, el factor de amplificación puede ser igual a 1. Es decir, que se puede considerar 100% de la inercia geométrica. Hay otras condicioncitas más que las divisiones del peso, divisiones de los muros, todas esas cosas, ¿no? Pero, ¿qué es la esbeltez del edificio? La esbeltez del edificio es la altura total del edificio entre el lado más pequeño. Igual que las columnas, ¿cierto? Es altura de la columna entre el lado más pequeño. Entonces, eso es lo mismo en un edificio. Entonces, si yo tengo 36 pisos y mi 36 metros de alto, ¿sí? Si yo tengo 36 metros de alto vamos a ver, 36 metros de alto tengo mi edificio, ¿ya? ¿Y cuánto de ancho tengo? 14 metros. Tiene 24 y 14. 14 sería el valor, ¿cierto? El más delgado. Entonces, lo divido entre 14 y mi esbeltez es 2.57. Si es 2.57, yo debo hacer el procedimiento normal. Si es menor o igual a 2, yo puedo utilizar 100%. Eso se deriva de varias tesis doctorales que han hecho allá en esas mediciones. Hay libros especializados que hablan de eso, de dónde lo han hecho, cómo lo han hecho, a qué hora lo tomaron las medidas, ¿no? Qué viento tenían, todas esas cuestiones, ¿sí? Entonces, de esos estudios sale esa recomendación. En el caso que el esbeltez del edificio sea menor a 2, yo puedo tomar en cuenta un factor de amplificación igual a 1, que representa tomar 100% de la inercia. Esto es importante, ¿por qué? Porque los efectos de segundo orden pueden llegar a descontrolarse, ¿sí? Pueden llegar a descontrolarse, pero veremos en un momento casos reales para que ustedes queden tranquilos. Ahora, este es el ejemplo que nosotros hacemos en CIP1. Es un tanquecito. En este tanquecito tiene 15 metros hasta la base y 18 metros hasta la tapa. ¿Sí? Hasta la base del tanque tiene 15 metros. Siempre los tanques del gobierno son de 15 metros. La altura total ya son 18 metros. Ese es un estándar. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se ha utilizado, ¿sí?, el análisis P-delta, el modelo simplificado, para poder verificar la estructura. O sea, hay que validar primero los
resultados, la obtención de los esfuerzos. Luego de eso, ya recién procedo a diseñar. ¿De qué sirve que yo coloque la estructura, le dé calcular si los esfuerzos están mal, ¿sí? Están fuera de rango? Y yo voy a agarrar basura y con eso voy a calcular más basura todavía, ¿no? Valores que no son validados. En este caso, se hacen varias pruebas, ¿no? En este ejercicio. Lo que se hace es que son 4 columnas, esto es del estado, vienen estandarizados los tanques, son 4 columnas, ¿sí? Se coloca el viento y el error que comete toda persona es que le pone el viento en toda la altura. Ese que está toda la altura, ¿sí? Lo tenemos acá, con viento. Miren, ahí está, con viento. ¿Qué es lo que ha pasado? Aquí yo puedo ver que el gamma Z, ese que está acá, da 1.18. ¿Cuánto tiene que dar para ser intranslacional? Menor o igual a 1.10. Menor o igual a 1.10. Entonces, el error que se comete al comienzo es que se considera el viento en todos los niveles, cosa que no es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque es hueco. Solamente vamos a considerar su efecto en la cuba de arriba, en el tanque, en la cabeza. Si nosotros corregimos, ¿sí? Si nosotros corregimos, nos daremos cuenta que en la corrección ya los desplazamientos, porque hay parámetros de desplazamiento que tenemos que controlar, que eso es en la norma CBH87, es muy sencillo cuadrar. El máximo permitido de este desplazamiento es H sobre 750, el mínimo diría, mínimo valor 750. Y es fácil, miren, ya estoy en 1400 acá por el doble. Pero ¿cuál es el problema? Por eso a veces ni lo mencionamos eso, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que es 1.16 el gamma Z. Yo quiero que este tanquecito sea intranslacional, ¿sí? Intranslacional. ¿Cuál es la razón por qué quiero que sea intranslacional? Porque cuando yo reviso con 1.18, sale esfuerzos en las vigas, ¿sí? Por los efectos del viento, en todos los sentidos que se analiza, salen esfuerzos que las vigas salen un montón de acero. Sale 14, 18 centímetros de acero arriba y abajo en las vigas, ¿no? Justo en los nudos donde están las columnas, las conexiones entre la viga y la columna. Entonces, ¿qué son esos esfuerzos? Son los esfuerzos de segundo orden que se generan porque la estructura está descontrolada ante los desplazamientos o, ¿sí? Técnicamente los efectos P delta. Ahora, los efectos de segundo orden, diría. Entonces, cuando yo corrijo el viento, miren, el desplazamiento se hace menor, la estructura ya llega a tener, ¿sí? un valor decente, pero mi meta es que el tanque sea intranslacional, ¿sí? Recuerden, o sea, 1.16, ¿yo podría trabajar con eso? Sí. ¿Qué sería? Una estructura traslacional. Traslacional. Pero mi objetivo es tener menos de 1.10, ¿sí? Para comenzar. Entonces, lo que puedo hacer aquí es aumentar la resistencia, ¿sí? Aumentar la resistencia del hormigón. Al aumentar la resistencia del hormigón, el modo elasticidad aumenta. El modo elasticidad en el análisis matricial de estructura es E por I, ¿cierto? E, modo elasticidad, y inercia. Entonces, si aumentamos la resistencia del hormigón de un H21 a un H25, vamos a darnos cuenta que sí le ayuda porque alteramos, cambiamos o mejoramos el modo elasticidad de toda la estructura. Y sale 1.14. ¿Le ayuda? Le ayuda, ¿ven? Sí, ayuda bastante. Pero ¿cuál es el problema? Este tanquecito se hace en el quinto infierno, en un pueblito. A duras penas llegan a cumplir, si se les exige bastante, el H21. 180, ¿sí? 175, así rompen sus probetas. 140, la más fea, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hacen en el quinto infierno. Entonces, exigirle un H25, que serían 255 kilos por centímetro cuadrado, es imposible. ¿Sí? Es imposible. Entonces, esta forma de poder tratar de reducir el factor de estabilidad y llevarlo a 1.10
en esta situación, que es en un tanque muy lejos, en provincia, no es recomendable, ¿no? Entonces, hay otra forma que sería aumentar la sección de los pilares. ¿Por qué? Porque E por I, ¿cierto? E por I. Entonces, ahora me toca agarrar inercia. ¿Quién le hace frente a los desplazamientos horizontales? El viento. El viento es el que genera los desplazamientos horizontales. ¿Quién le hace frente a eso? Las columnas. ¿Sí? Las columnas. Entonces, si yo cambio las columnas de 30 por 30 a 35 por 35, estoy aumentando, ¿qué? La inercia. ¿Sí? Como he aumentado la inercia ante las cargas horizontales, los desplazamientos van a ser más pequeños. Fíjense que los desplazamientos, ¿sí? He vuelto a poner H21, porque el H25 es un sueño, H21, y fíjense que está H sobre 1862, su desplazamiento se hace más pequeño, 8.5 milímetros, ¿no? De 10.99 bajó a 8.5 milímetros. Aumentándole a H25, 9.92, ¿ven? Apenas 1 milímetro bajó acá. Aquí bajó más. ¿Por qué? Porque cambié las columnas de 30 por 30 a 35 por 35, manteniendo el H25. ¿Cuál es el detalle? Fíjense que nosotros tenemos 1.128. ¿Estamos cerca del 1.10? Sí, pero no hemos llegado, ¿no? La regla dice menor o igual a 1.10, estructura translacional. Ahora, yo podría darme por vencido, ¿sí? Yo podría darme por vencido y decir, bueno, ya ni modo, ¿sí? Ya ni modo. Voy a hacer una estructura translacional, porque yo le digo, se puede, ¿cierto? Se puede hacer una estructura translacional, donde, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cuánto es el factor de pandeo de una estructura translacional? De 0,5 hasta 1 como máximo. De una estructura translacional va desde 1, en el medio está el 2 y en el límite el infinito. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy utilizando un beta o alfa, que sería papandeo, igual a 2 como empotrado libre. Y con eso yo podría solucionarlo. O sea, con eso yo podría diseñar, ¿no? Diseñar. Ahora, ¿por qué no puedo, fíjense, yo quedarme con estos dos de acá, con el 1.12 y con pandeo igual a 2? Porque resulta que las alcaldías, en este caso estamos hablando, ¿cierto? Resulta que las alcaldías no quieren cambiar, no quieren colocar un solo peso adicional a lo que se ha aprobado. ¿Quién es el que financia los tanques? El FPS. El FPS es el que les da el dinero del financiamiento para hacer tanques y hacer los sistemas de distribución de agua, todas esas cuestiones. ¿Cuál es el problema? Las alcaldías no invierten, simplemente copian el modelito del gobierno, ¿sí? Se inventan los datos, porque así hacen. Se envía al Ministerio de Obras Públicas, o sea, se envía al FPS, el FPS lo manda al Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Ahí hay gente que sabe muy bien su trabajo y los revisa y los rechaza. Lo rechaza y lo vuelven a enviar con todas las observaciones, vuelven a cambiar la carátula, simplemente cambian la carátula, lo vuelven a enviar con una carátula nueva, vuelven a revisárselo y vuelven a rechazárselo. Y así sucesivamente varias veces, hasta cuando el ministro, ¿sí? O el viceministro está apretado porque le van a evaluar su porcentaje de ejecución. Entonces, ¿qué es lo que hace el FPS? Al FPS le ordenan aprobar así como está. Y ustedes se lo van a encontrar. Yo he encontrado a lapicera armado los proyectos, con lapicera rayada, ¿no? Lo tengo la foto, para el que me quiera discutir, yo tengo una foto, le saqué eso, y estaba en el SICOE, estaba así, levantado ese proyecto. Una hoja bon oficio, donde decía tanque nuevo, en línea con lapicera azul decía línea nueva, y lo que estaba con lapicera que se llama roja era línea existente, o sea, de los tubos. Y no era, vamos a decir, en el quinto infierno, aquí de Cotoca a un ladito. Fortaleza, algo por ahí se llama esa comunidad pequeña, de Cotoca al frente, a mano derecha, yendo a Cotoca a mano derecha, ¿sí? Lo tengo todavía esa foto. Y así se estaba licitando, ¿no? Entonces, no quieren saber las alcaldías de incrementar. ¿Por qué? Porque el FPS le hace un convenio. El FPS sabe que ese proyecto está mal hecho, pero se debe ejecutar con toda la ley.
En el convenio implica, en su firma, implica que tiene que hacerse con todo, se va a revisar, pero si tiene que colocarse más dinero, el municipio es el que tiene que poner. Entonces el municipio no quiere poner un Cristo ahí. Por lo tanto, el cambiarle la resistencia al hormigón es más plata, no se aprueba. El cambiarle la sección de 30 por 30 a 35 por 35 no se aprueba porque es más plata. ¿Sí? Entonces, este tanquecito, que es algo que todos vamos a pasar por un diseño de esto cuando lleguemos a un municipio, es la cosa más complicada porque tenemos restricciones. Comenzando de que son solamente 4 columnas y topándonos con los problemas de presupuestos, que son las autorizaciones que nos tienen que dar el municipio, que ni por si acaso lo va a hacer. Entonces, en la solución de este ejemplo, ¿sí? En la solución de este ejemplo, lo que se hace es cambiar la sección de las vigas de 25 por 35, ¿sí? Se cambian a 18 por 50. Se mantienen las columnas, se cambian las vigas. ¿Y qué es lo que se logra hacer? Miren, se llega a tener 1.093. 1.093. Es decir, menor a 1.10. ¿Sí? Menor a 1.10. Puedo lograr hacer la estructura traslacional manteniendo los volúmenes. Es decir, sin aumentarle un peso. ¿Sí? Sin aumentarle un peso. Entonces, esta cosita sencilla es complejo y todos vamos a pasar por esto. ¿Sí? Sí o sí nos va a tocar algún momento hacer un tanque, ¿no? Ahora, ¿por qué vemos esto? Es porque siempre nos va a tocar y además por todas las restricciones y por la ¿sí? Poca posibilidad de ponerle más columnas porque son 4. ¿De qué va a depender la sensibilidad que este valor dé al 1.10 o sea por encima del 1.10? ¿Cuántos elementos voy a tener que le hagan frente a los desplazamientos generados por el viento? Eso es lo que se trata. Entonces, este tanquecito, que es algo sencillo, se complica porque solamente son 4 columnas. Y se me complica más por las restricciones de dinero que tienen los municipios, porque saben que se hizo mal, pero tiene que hacerse bien, pero con el mismo monto de dinero que se presupuestó bajo un proyecto mal hecho. ¿Sí? Entonces, complicado, pero tiene arreglo. ¿Sí? Tiene arreglo. Ahora, ¿qué es lo que sucede con los edificios? Ustedes van a decir. Ahí tenemos los edificios. Esto que nosotros vemos, ese es el negocio. No, los edificios grandes no son los negocios. Ingeniero, ¿qué combinaciones de carga utilizó en el tanque elevado? Todas las que dicen la norma. Son alrededor de 24 o 32 combinaciones de carga. ¿Sí? Es las que están en hipótesis del viento, son 8 para que ustedes se den cuenta. ¿No? Son 8. Eso lo vamos a ver en el módulo 5. Porque vamos a hablar del viento, no vamos a hablar del sismo, ¿no? Porque ya va a apuntar a edificios más altos. Ahora, yo siempre digo, el negocio está aquí, estos edificios. Estos edificios yo hablo directamente con el arquitecto o hablo con el dueño, me paga el 50%, lo calculo, lo entrego y me paga el otro 50% y se terminó. Los grandes es un poco más complicado, ¿no? Costos más bajos, cobrar es más complicado. Muchas veces quedan al pendiente, o sea, queda saldo, 50%, 40%, 30%, ¿no? Dependiendo tipos de proyectos que ustedes vayan, de la forma del trato que estén haciendo. Y el tema es que va cambiando. Estos proyectos, así como están, se le entregan los planos, se hace el trato y se arma. ¿Sí? Se arma. Ayer, por ejemplo, en la noche, estábamos pasando clases, ¿cierto? Me llegó en plena clase un proyecto que ni siquiera lo he hecho, no he movido un dedo. ¿Cuál fue la razón de que no lo haga? Yo conozco que va a cambiar. Y ayer me pasaron, después de 2 semanas, le cambiamos unas cositas ahí, véalo, ingeniero. Belleza. Esta mañana me hablaron ingenieros, le pasaron el plano, dice que el arquitecto le cambió unas cositas. Sí, sí, lo voy a mirar. Mañana lo voy a mirar. ¿Sí? ¿Vieron? No voy a trabajar
para que después me lo cambien y tengan que volver a hacer de nuevo. ¿Sí? Hace una semana atrás también el jefe de un proyecto grande que tengo, el dueño me dice, ¿cómo va, ingeniero? ¿Ya debía entregar? Sí, estamos modificando y avanzando. ¿Y a qué se debe eso? El arquitecta le movió el piso 1, dijo, pero es el 1, el 5, el 3, el 5 y el 6 se movió a este lado. Yo hablo con ella entonces, ¿no? Ya que no modifique, ¿no? Porque ya estamos sacando los planos, ¿no? Pero ya es segunda vez que estamos haciendo. Entonces los tiempos comen, las horas de personal también comen. Entonces no es tan rentable, ¿no? Si el precio que han quedado es muy bajito. En estos proyectos, que son lotes de 12 por 30, tienden a hacer eso, ¿no? Tienen planta baja y 7 pisos encima como máximo, ¿no? Vamos a ver que su factor de estabilidad, miren acá en este se ha hecho el análisis con viento, vamos a ver que su factor es 102, 1043 es el valor más grande. 1043. ¿Cuánto tiene que ser como máximo para ser intraslacional? 110, ¿cierto? A la primera, ustedes van a tener 103, 104, el más grande. Quiere decir que esta estructura es traslacional o intraslacional. Es intraslacional, donde yo puedo hacer análisis, inclusive puedo quitar el análisis de segundo orden. No debería considerarlo porque puedo despreciarlo, ¿no? Pero nosotros activamos eso y consideramos cuánto va a ser el 4% de incremento de los esfuerzos. Pero no de todo el esfuerzo, sino hay una condición especial. No se trata de eso. Se trata del incrementar el esfuerzo a la hipótesis que genera el desplazamiento horizontal. Es decir, que los esfuerzos por el viento son los únicos que van a sufrir ese 1043. ¿Sí? Que sería para viento menos Y, exposición positiva y negativa, todos los Y, ¿no? ¿Sí? El positivo y el negativo, exposición positiva y negativa en ambos sentidos. Entonces, solo ellos van a tener, los en X va a ser 1.9% más y el otro 2.1. Ahora, fíjense este otro que tenemos acá. Esto es una clínica que está al frente del oncológico, ¿sí? Y ahí podemos ver que este es más alto todavía, pero las columnas que tenemos ahí ya dieron 1.3, 1.03. Ese es el valor que nosotros tenemos del gamma Z, del factor de estabilidad global, ¿sí? Del factor de estabilidad global. Ahora, ¿qué más pasa acá? Usted va a decir, pues chiquito. Sí, sí, yo estaría haciendo todo el día esto, ¿no? Pero tenemos aquí uno de 13 pisos. ¿Sí? Aquí tenemos uno de 13 pisos. Este de 13 pisos, van a darse cuenta que aquí tenemos cuánto es su factor de estabilidad. 13 pisos. Entonces, este tiene 1081. Menos de 110. ¿Sí? Menos de 110. ¿Por qué entonces estudiamos nosotros el tema de los tipos de estructuras traslacionales y translacionales? Si todo 13 pisos va a ser 108, ¿sí? Es que el plan regulador está cambiando, está permitiendo irse más alto en terrenos más pequeños, ¿no? En los terrenos de 12 por 30 solamente se podía hacer 4 pisos, ahora se puede hacer 7, ¿no? Y cuando ustedes van al exterior van a darse cuenta que en este tipo de terrenos que normalmente nosotros tenemos se hace 11 pisos. Si ustedes se van a La Paz, el plan regulador es diferente. Se ven delgadingos sus edificios. Entonces, no tiene que ser un edificio súper alto para que sea complejo. Ustedes pueden tener edificios bastante delgaditos en un sentido y el problema que se van a topar es la cantidad de elementos que le hagan frente a esos desplazamientos, que serían las columnas y los muros, ¿no? No van a tener mucho fuego en dónde ponerle las columnas o en dónde ponerle un muro. Ese es el problema. ¿Cuál sería el problema? La situación que tenemos del tanque, ¿cierto? Solo 4 columnas para 15 metros. 15 metros se nos complicó la existencia. En un edificio que sea de 7 pisos y tengan ustedes la restricción de por arquitecturas con las columnas, se complica, ¿no? No van a poder seguramente en algunos casos llegar a estructuras intraslacionales que sean menores a 1.10. Por eso nosotros estudiamos los dos tipos,
No es que tenga que ser de 35 pisos mi edificio para que yo pueda decir, ajá, voy a hacer una estructura traslacional. No, ¿sí? Puede suceder en estructuras no complejas, ¿no? De tan alto, sino que puede ser porque sea esbelta y también porque tenga esas restricciones de los soportes. En estos casos clásicos, nosotros en la mayoría vamos a tener sencillo la resolución. Ahora, fíjense que aquí nosotros tenemos una monografía. Esta monografía, ¿sí? Esta monografía es de Julio César Mamani, ¿sí? Ordóñez, si no me equivoco. Sí, sí, Julio César Mamani Ordóñez. Entonces, ¿qué es lo que hizo en su monografía? Él ha desarrollado este edificio que ustedes están viendo para 12 pisos, para 14, para 16 y para 18 pisos. Es decir, que la esbeltez de su edificio ha ido aumentando 2 pisos, 2 pisos, 2 pisos. ¿Sí? La esbeltez de su edificio. ¿Qué es lo que ha considerado? Fíjense que él ha considerado que el grado de fisuración es al 50% al estilo español, ¿no? Al estilo español. ¿Y qué es lo que ha buscado? Lo que ha buscado es siempre que la estructura sea intraslacional. ¿Cuál es el problema con el que se ha topado? Solo le permite tener 5 columnas y un ascensor al edificio, porque este es un edificio de lujo en Equipetrol. ¿Sí? Este es un edificio real en Equipetrol, ¿no? Son 2 torres. Entonces, el gran dilema es que solamente son 5 columnas y un ascensor. ¿Vieron? ¿Cuántos pisos tiene el original? 14 pisos tiene, pero con él hemos hecho 12, 14, 16 y 18, ¿no? Pero el original tiene 14. Aquí estamos viendo el caso más crítico, el de 18 pisos. Aquí, 18 pisos. ¿Sí? 18 pisos. ¿Qué es lo que ha hecho él? ¿En qué modelos hizo? Hizo un modelo, ¿sí? Hizo un modelo con hormigones en columnas H30, H35 y H40 en su columna. Obviamente no en todas las alturas, ¿no? Sino jugando. ¿Qué es lo que ha buscado? En el primer caso, ha buscado, ¿sí? Ha buscado tener 1.10 de gamma Z, es decir, hacerlo intraslacional. ¿Cuál ha sido el resultado de trabajar a 1.10? Fíjense la cantidad de volumen de hormigón que requieren las columnas. Ese es el volumen de hormigón. Y esta es la cuantía de acero, el rojo. ¿Ven? El rojo. Ahora, ha utilizado el criterio de los brasileros, que se puede trabajar con estructuras traslacionales. ¿Y cuál ha sido su objetivo acá en su trabajo? Ha sido manejarse con 1.20. Los brasileros permiten hasta 1, que se llama, hasta 1.3 de gamma Z, este acá. A ver, vamos a ver por acá. Ahí está. ¿Ven? 1.2 se ha fijado. Ahí está. 1.2. Tomando en cuenta ese 1.2 para un hormigón H35 y para un hormigón 40, ¿sí? Lo que él ha hecho y ha logrado ese volumen de hormigón, mire la diferencia. Pero tampoco es ponerle poquito, ¿cierto? Sino también jugar y ver cuánto es el acero que sale en las columnas, que serían las cuantías que es en kilogramos por metro cúbico. Y fíjense lo que logró. Casi las mismas cuantías arriba, 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 arriba. Y vamos a darnos cuenta que en este sector que viene a ser el basamento, ¿no? Hasta aquí, hasta el primer piso viene el basamento, pero se dispara hasta el cuarto piso, miren. Hasta aquí vamos a decir hasta el quinto piso. Bueno, aquí es donde está importante.
en ese sector. Hemos visto que es como un empotrado libre, ¿no? Los ascensores, la simplificación que se hace para explicar cómo funciona. Ahora, ¿qué es lo que se busca acá? Noten que lo que él ha hecho es verificar que la sección de arriba del edificio, luego de la sección crítica que tenemos acá, ¿sí? De la sección crítica que tenemos acá, vamos a decir que tenemos esa sección que es crítica y después tenemos una sección, ¿sí? Tenemos una sección intermedia, vamos a decirlo acá, hasta aquí, pero es más pequeñita, ven, hasta acá, hasta acá. Es una sección ya menos problemática. Vamos a ponerle verde para que no se vea feo. Ahí, este sector hasta acá, unos 3 pisos más, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros notamos? Se dispara por acá. Empieza a aumentar, empieza a aumentar, empieza a aumentar, empieza a aumentar y a aumentar, ¿no? Eso es normal porque nosotros simplificamos un edificio como un empotrado libre, ¿no? El momento en la base va a ser más grande, cerca del empotrado, ¿no? Donde está el apoyo. Entonces, el edificio obviamente tiene momentos más grandes que se generan ahí y eso va a hacer que las cuantías de acero sean mayores. Claro que si se fija en el consumo de hormigón justo en esos lugares, del segundo piso hacia abajo hasta la planta baja, él ha tenido que aumentar un poquito la sección de consumo de hormigón. ¿Por qué? Porque no puede trabajar con más del 8% de cuantía. Pero no trabajamos con el 8%, nosotros trabajamos con la mitad, con el 4% como máximo. Entonces, lo que él ha buscado es tratar de trabajar con un 4% de cuantía de acero, kilogramos por centímetro, es la cantidad de acero es el área de acero entre el área del hormigón, ¿sí? A un 4%. Entonces, lo que se da esto en los edificios normalmente es que en el basamento se eleven hasta el 4% las cuantías, en la zona intermedia esté hasta un 2%, y de ahí para arriba, ¿no? Desde el piso 6 hasta el piso 18 ya, la sección de la columna es para hacerle frente a los desplazamientos horizontales generados por el viento en este caso, ¿no? Es decir, que las secciones de las columnas son definidas por estabilidad. No es tanto por los esfuerzos que les lleguen, es por la estabilidad para poder, ¿sí? Validar la obtención de los esfuerzos. ¿Para qué? Para que mi estructura trabaje dentro de esos límites, ¿no? ¿Cuál límites? El 1.20 de gamma Z. Ahora, eso no implica que siempre yo esté en 1.20. Cada edificio tiene un valor. Yo puedo estar con 1.10 y decir, no pasa nada. Puedo llevarlo a 1.12, no pasa nada. Puedo llevarlo a 1.14 y se disparó la cantidad de acero en las columnas, las vigas salen con 3 capas de armado de acero. Entonces, ya con la cantidad de elementos que yo tengo que le hacen frente a las cargas del viento, ya llegamos a un límite. Entonces, yo tengo que bajar un poquito, ¿no? Voy a trabajar con 1.13. Y con 1.13, con el hormigón que yo tengo, belleza. ¿Cierto? Tal vez la estructura tengo más soportes, pero puedo bajarle la dimensión a cada uno de ellos y puedo llegar a 1.15, a 1.18, a 1.20. ¿Sí? ¿Cuánto permite la norma brasilera? 1.20, 1.30. ¿Sí? 1.30. Entonces, como él ha utilizado la norma brasilera, vamos a ver qué es lo que dice a detalle. Pero lo que podemos ver acá en el resumen de su monografía es que tratar de trabajar siempre en estructura translacional ya en un edificio es poco conveniente por el gran volumen de hormigón que se requiere, especialmente cuando tengan estos casos, ¿no? Como el caso de estudio de él, donde solamente le permiten unas cuantas columnas y la caja del ascensor. Y no es primera vez, acá en Santa Cruz hay otro ingeniero de 27 pisos, tenía su edificio, me decía, mira, no me cuadra, viejo, no puedo controlar el valor. Sí, ingeniero. Él no entendía el por qué. Tiene muy poquitos soportes, que no me deja el tipo ponerle más columnas. A las más grandes las columnas, pues, ¿no? ¿Sí? Aumentele las secciones a las vigas. Es que lo quiere plano. Tampoco se puede, es oficio de brujo y eso, pues, ¿no? No es de ingeniero. Entonces, muchas veces el diseño del arquitecto hace que un proyecto sea inviable.
técnica y económicamente inviable. Puede ser bonito, pero ¿podemos darle solución? Sí, haciendo un monstruo como lo que hizo él, ¿no? Que es la franja roja. Podemos hacer eso, pero no le va a gustar al arquitecto. ¿Por qué? Porque las secciones van a ser olímpicas. Y recuerden que en los edificios grandes se mide bastante, se considera bastante el área vendible. Entonces, el área vendible, si yo le voy a estar quitando 4 o 5 metros, ¿sí? 4 o 5 metros por piso, o 8 metros cuadrados por piso, vamos a decir que ya es una exageración, en los soportes gigantes que voy a colocar, es un montón de dinero que van a dejar de ganar porque esos metros los van vendiendo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Cambiar el diseño. ¿Ven? Y al final cambiaron el diseño en ese proyecto. Le permitieron, sí, colocar más elementos. ¿Qué nos dicen los brasileros? Todavía no llegamos ahí, ¿no? ¿Qué nos dice? Pero en estructuras traslacionales. Dijimos que estas consideraciones son las que tiene la norma española, europea, y esta es la americana, ¿cierto? También, ¿qué nos dice? Que la estructura es traslacional si es menor o igual a 1.10, el factor gamma Z, que es el que nosotros hemos calculado. ¿Qué pasa cuando la estructura es traslacional? ¿Se puede? Así como han visto su defensa de Julio César, se puede. Y hemos visto que la cantidad de acero es razonable. ¿Sí? Es razonable. Entonces tenemos que hacer un análisis no lineal, que es lo que nos dice acá. El cálculo no lineal es complejo. Aquí tenemos un doctor de estructuras que tiene varios libros. Referencia. Yo creo que ya ha fallecido ya él. Sí, ya falleció. Sí. Él fue docente de uno de mis asistentes cuando fue a España a hacer su maestría. Entonces pasó clases con él, ¿no? Y la referencia interesante es que este ingeniero ha diseñado varios hospitales acá en Bolivia, ¿no? Se han diseñado en España las estructuras y en Francia las instalaciones de los hospitales más grandes que se han hecho hace unos años atrás. Entonces, tiene proyectos diseñados para Bolivia este ingeniero. Entonces, doctor de estructuras y su fuerte es el tema de las columnas. Fíjense, libro Pandeo de estructuras de hormigón armado, tomo 1 y tomo 2. El tomo 1 es la parte teórica y el tomo 2 son puros ejercicios prácticos. ¿Sí? ¿Qué es lo que él nos dice? Lo que él nos dice es que podemos utilizar el cálculo de efectos P delta, ¿sí? Para estructuras translacionales. Podemos seguir así, utilizándolo. ¿Por qué? Porque resulta que el gamma Z, que es el que nosotros estamos viendo acá, es el que incrementa los esfuerzos, ¿sí? Los esfuerzos finales que consideran el primero y el segundo orden, ¿sí? Es decir, que si ustedes, como hemos visto en el proyecto chiquitito, estos que yo les dije que ese es el tema, si yo tengo 10 toneladas de momento y mi factor de pandeo es 0,32, así como estaban chiquitito, lo multiplico, son 10.32. ¿Ven? Eso sería el momento final con el que vamos a diseñar. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo 1.20 como hizo Julio y mi momento es 10? Yo lo multiplico y vamos a decir que es 12. ¿Ven? El momento es mayor y con eso se va a diseñar. Entonces, lo que nos dice Jordi Maristani está acá, miren. El efecto P delta en minúscula, esfuerzos adicionales debido a las deformaciones producidas por la flexión propia del pilar considerada la estructura como instalacional, efectos de segundo orden local. El efecto P delta mayúscula, ¿no? Esfuerzos producidos por los desplazamientos en los nudos de la estructura debido a la acción de las cargas que actúen sobre la misma, las de tipo horizontal, efectos de segundo orden global, ¿sí? Global. Entonces, el efecto de segundo orden
local se define con el pandeo, ¿sí? Y el efecto de segundo orden global se lo calcula con los P delta, toda la estructura. La suma de ambos efectos nos permite evaluar los esfuerzos de segundo orden en los pilares, porque eso es lo que nos interesa, el elemento principal que da seguridad a la estructura. De las estructuras traslacionales a partir de simples cálculos lineales. Y fíjense lo que nos dice acá. Ahí, ¿no? Acá. Ahí. O lo que resulta todavía más sencillo, olvídese catalogar la estructura como intraslacional o traslacional y aplique este método siempre, ya que si el valor gamma z es pequeño, tendrá poca influencia, estructuras intraslacionales menor a 1.10. Y si es grande, va a amplificar en su caso los efectos de segundo orden a los del primer orden. Y si ustedes no lo tienen bien controlado, se va a disparar, pues, ¿no? Las cuantías en las columnas se van a hacer monstruosas, tres capas de acero en las vigas, y ese proyecto es inviable, ¿sí? E inclusive la derivada de este va a darnos cortes y los cortantes van a ser olímpicos y se rompe la estructura. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Jordi Maristani? Ustedes olvídense de cambiar este valor, que es el alfa beta igual a 1, que siempre nosotros lo tomamos como 1, y apliquemos el método P delta. Y si la estructura, si su análisis de P delta con el factor de estabilidad global, que sería este, si el valor es pequeño, es internacional y se puede despreciar, ¿no? Menor de 1.10. Y si es grande, va a descontrolar a la estructura y nos dará armaduras aceros, ¿sí? Valores desorbitados en todos los elementos. Pero si yo lo puedo controlar, belleza, mi análisis sigue siendo seguro. ¿Por qué? Porque estoy considerando sus efectos, ¿no? Los efectos que se van a dar en la estructura por los desplazamientos horizontales que se generan normalmente por el viento, que es lo que vamos a tener, ¿sí? En la mayoría de nuestros trabajos. Eso es lo que nos dice Jordi Maristani a la hora de tratar las estructuras traslacionales. Ahora, sobre esta base, los brasileros tienen su norma más trabajada. La nuestra habla sobre la traslacionalidad, traslacional, qué métodos de utilizar, ¿sí? Porque es la ACI, pero no es tan definida como lo que tienen ¿sí? Como tienen los brasileros. Los brasileros tienen, para estructuras intraslacionales, hay que hacer esto. Para estructuras traslacionales, hay que hacer esto. Fíjense que ellos también utilizan, ¿sí? Ellos utilizan el grado de fisuración, pero su grado de fisuración lo han estudiado ellos, y su grado de fisuración promedio es el 70% de la inercia efectiva. ¿Ven? La inercia efectiva es igual a 0 al 70% de la inercia geométrica. ¿Sí? ¿Qué representa eso? Que el factor de amplificación de los desplazamientos, si nosotros aplicamos el método P delta para calcular el gamma Z, no es 2 ni 2.5, es 1.43. Ellos son más alentadores con el tema de las mediciones que han hecho y, como hemos comentado, ¿no? Mediciones reales con respecto al teórico en primer orden con 100% de la inercia ha dado la mitad o un tercio del valor teórico. Entonces, los brasileños también han estudiado eso y han determinado que dentro de lo seguro es tomar en cuenta ese grado de fisuración que está ahí, pero en un promedio del 70% que ellos tienen. Y además, como dijimos, ellos tienen el procedimiento bien establecido qué hacer cuando es intraslacional y qué hacer cuando es traslacional. Dentro de eso, el valor de gamma Z máximo que ellos establecen en su norma es de 1.30. ¿Sí? De 1.30. Aquí está. 1.30. Es decir, que me permite utilizar el análisis P delta
tanto para estructuras intraslacionales como estructuras traslacionales, pero con un límite de gamma Z. Y este límite de gamma Z es 1.3. 1.3. Ahora, ¿qué hacen los brasileros? Los brasileros no trabajan con 1.3, ¿sí? No trabajan con eso. Teóricamente, en los libros vamos a ver que el factor máximo de gamma Z es 1.5. De ese valor para adelante, la estructura se vuelca, o sea, no tiene equilibrio. Los brasileños dicen 1.3, pero resulta que en la práctica, ¿sí? En la práctica, valor utilizado en su práctica es 1.20. 1.20. Estaban usando inicialmente hasta 1.25. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué bajaron a 1.20? Es porque los edificios se movían mucho en tormentas, ¿no? Y hay videos de eso y escándalos que se han hecho en edificios súper altos, donde se ha movido y se veía como el agua rebalsa de los jacuzzi, ¿no? Entonces, para no tener ese problema, lo que ellos han hecho es limitarse en la práctica a 1.20, pese a que su norma les permiten hasta 1.30. Entonces ellos trabajan a 1.20 como máximo, pero siempre controlando las cuantías. Controlando las cuantías. Ese edificio que ustedes están viendo ahí tiene 45 pisos, ¿no? Ese que está girando ahí. Tiene 45 pisos. Entonces, esa es la forma como ellos diseñan sus edificios altos. Pero eso lo vamos a ver ya en el módulo 5. Y de entrada se pueden dar cuenta, ¿no? No utilizan muchas columnas, son muros. Esos son los sistemas estructurales que vamos a estudiar en el módulo 5. Pero vamos a ver todos los elementos, ¿sí? Pero veremos que ese principio es el que tienen ellos. Y que no se han inventado la pólvora, porque muchos países en sus ciudades más desarrolladas utilizan ese sistema. ¿Por qué? Porque está ya probado. Fíjense este caso. Aquí yo tengo uno de 35 pisos y la esbeltez es de 5.04. ¿Qué altura tiene? 115 metros de alto. ¿Sí? 115 metros de alto. Esto es en Sao Paulo, pero lo hemos verificado para las condiciones de Santa Cruz con las resistencias que nosotros manejamos, porque ellos en su norma tienen hasta un H90 utilizan, ¿sí? H60 están trabajando, es decir, hormigones por encima de los 500. Nosotros llegamos hasta un H40, ¿sí? Hasta un H40. Son 28.000 metros cuadrados. Ellos diseñan así sus edificios porque los terrenos en esas ciudades son tan caros, en los lugares comerciales. En Equipetrol, ¿cuánto creen que cuesta el metro cuadrado? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Para que esos proyectos sean rentables, se van hasta el cielo, ¿no? Que tienen límites, pero pagan un adicional y ellos pueden irse hasta el cielo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es que se diseña 30, 35, 40 o 35, 40, 45 pisos, dependiendo hasta qué altura quieren llegar. Pero siempre es así, 5, 5, 5, y hay que ver cuántos son los consumos, qué tipo de fundaciones se va a tener para ver cuál es la altura ideal, ¿sí? Para poder ser rentables o lo más rentable posible. Entonces este edificio es real, lo diseñamos para allá, pero también lo probamos para acá. Si se fijan, esto es relativo. Ustedes dirán, pero ¿cuándo nos va a tocar uno de 35 pisos? Esto es relativo. La esbeltez. ¿Por qué la esbeltez es 504 y es relativo? Porque va a depender de la altura y del lado más corto del edificio en base, ¿no? El lado más angosto o el ancho del edificio. Entonces pueden tener 11 pisos ustedes y tener una esbeltez por encima de 3. Y se pone delicado. De 3 para adelante, ustedes ya van a tender a trabajar con estructuras traslacionales. Es más conveniente trabajar con estructuras traslacionales que meter tanto volumen de hormigón en columnas, ¿sí? Y hacerlo muy caro y también hacer que se pierda dinero en el tema de los metros cuadrados que se tiene para vender en ese proyecto, ¿no? Y además estamos viendo que la solución son edificios con muros. Bien, fíjense, bueno, nos fijamos acá. Muros pantalla, muros de cortante, piscina, losas casetonadas postensadas.
Ahí estamos viendo, y vamos a recordar a esos tiktokeros, youtuberos que dicen que las losas planas son un peligro. Si ustedes quieren morir a la primera empujada, hagan sus casitas con esas tortillas, ¿no? Que son los del interior, son los que hablan así porque desconocen, ¿no?, el rango de uso de estos trabajos. Solo miran al Perú en sus clases que toman, no miran al Brasil, que ellos son los que marcan, ese es el motor de Latinoamérica, de Sudamérica, ¿sí? Es el motor de Sudamérica. Entonces sus proyectos, y si miran a México también, ellos tienen el mismo sistema, ¿no? Y allá lo hacen sismo resistente. Las losas planas son clave, siempre y cuando la estructura esté controlada. ¿Cómo lo controlamos? Con estos sistemas estructurales. Esto sería, miren, solo una columna tiene en cada esquina. Hay 2 columnas en todo el edificio, no hay más. Todo lo demás son muros de cortante. Entonces, el hormigón que se ha utilizado es un H45, 40, 43, no en toda la altura. ¿Sí? No en toda la altura. Podemos ver que se está usando hasta del 1 al 4. ¿Ven? Y hasta el piso 16. De ahí para arriba es 300 nomás. ¿Por qué se utiliza 300? Porque las losas son postensadas, ¿sí? Y las losas postensadas con vigas planas o con vigas de canto, H30 tiene que ser el mínimo. El acero es el 5000. Las cargas gravitatorias son estándares de habitación, o sea, de departamentos. El viento se ha utilizado Viru-Viru, ¿no? Centros de ciudades. Es un sistema aporticado por muros, ¿no? Y se ha tomado en cuenta el grado de fisuración de los brasileros, 1.43, el factor de amplificación. Entonces, aquí tenemos el resultado. La máquina que se ha usado es con 16 núcleos, que son 32 que van a trabajar, 32 GB de RAM. El disco son M.2. Ponemos estas características porque sí se requiere este dato para poder establecer que el tiempo total ha sido 40 minutos de diseño. Es decir, que ustedes calculan y van a verificar eso y tienen que modificar algo y darle otra vez a calcular otros 40 minutos. Cantidad de variables, 630.000 variables, 28.000 metros cuadrados, no es mucho, ¿no? Sino que es alto. Y tenemos un consumo de hormigón de alrededor de 0.337 metros cúbicos de hormigón armado por metro cuadrado. ¿Y qué es lo que ha sucedido con esto? Miren bien esto. Utilizando esas condiciones de los muros, fíjense su factor de estabilidad. 1.11, casi intraslacional. La estructura es casi intraslacional, 1.116. Si yo alargo un par de muros por ahí, yo puedo decir la estructura es intraslacional con 35 pisos. Vieron que no, la clave no es usar columnas, la clave es usar pisos, muros cuando se trata de edificios altos, ¿no? Esa es la clave. .106, 105, 1.11.8 y 1.11.6 tenemos acá establecidos. ¿Y cuántos son sus deformaciones? O sea, ¿cuánto es lo que se mueve? Porque eso también controlamos. 747, o sea, 750 sería la norma española. En la norma americana no hay ese parámetro, directamente es que se establezca el, sí, que se establezca el índice de estabilidad y listo. Ahora, en edificios grandes, vamos a hablar al final de la norma de vientos, que es el siguiente tema, ¿no? Que vamos a hacerlo el jueves y el viernes. Fíjense que se mueve, ¿cierto? El edificio siempre se va a mover con viento. El tema es cuánto tiempo tarda en moverse, que sería el periodo del edificio ante cargas de viento. Eso la norma de viento también establece que debemos calcular, ¿no? Y hay parámetros, valores en el periodo y frecuencia o hasta en porcentaje de aceleración de la gravedad para ver si es adecuado o no el valor que tiene lo que nosotros estamos diseñando. Porque las personas se van a sentir mal si se mueve demasiado o se mueve muy rápido. Se marean. Entonces hay parámetros que nosotros controlamos cuando ya son edificios altos o son edificios muy delgaditos. O que le falta o tienen el problema de que no les permiten colocar muchos
elementos, soportes, ¿no? Ya sean columnas, ya sean muros. Ahora, vamos a ver miren, 45 pisos, 10 pisos más tiene el mismo modelo, 6.20 su factor de estabilidad, su esbeltez, 145 metros de alto tiene esto. El mismo modelo, por eso se hace varios estudios. No tiene una super piscina arriba, no lo he ido a ver yo ¿no? No hay tiempo. Fíjense, las resistencias también se han usado H45 hasta el tercer piso en los pilares, 40 hasta el piso 16, 45 hasta el piso 4 en los muros y H40 hasta el piso 16 y de ahí para arriba el H30 porque todo es postensado, ¿no? Lo mismo, las mismas cargas, el tipo de viento también lo mismo y aquí tenemos que ha tardado 1 hora 5 minutos. 745,000 variables, el área de la estructura es 35,814 metros cuadrados. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Se ha cambiado, se ha engrosado algunos muros ahí, ¿sí? Y los pilares también de 1 metro a 1,20 m han cambiado en unos sectores, ¿no? En unas alturas. Ahora, ¿cuál es el consumo? Fíjense que el consumo para ganar 10 pisos es 0,336. Menos, el otro era 0,003, o sea, era 337 era el otro. Este es 336, pese a que se ha agrandado un poquito los muros, se ha hecho más gorditos, ¿sí? Y los pilares también se han hecho más gorditos en algunos pisos, en los de abajo, para poder hacer el control, ¿sí? Aquí estamos viendo que puedo conseguir 10 pisos más manteniendo el consumo de hormigón. ¿Cuánto es el factor de estabilidad que estamos trabajando? Miren, 1,20, 1,201, 1,2001, 1,198. ¿No? ¿En qué sentido? Obviamente en el sentido más débil que sería Y. ¿Podría controlarlo mejor? Sí, podría alargar un poquito más los muros de cortante en ese sentido y tratar de controlarlo. El tema que ustedes me pueden decir, mire, ingeniero, ahí su desplazamiento es mayor, ¿no? Es grande su desplazamiento. Sí, pero las normas no me restringen esa parte, ¿no? Algunas sí, como las normas españolas, pero en estas no. Entonces, ¿puedo yo tener esto controlado? Miren, 1,20 puedo hacer. ¿Cuántos pisos tiene? 45 pisos. Entonces, ¿qué método hemos usado? El método P-delta, que es el establecido por la experiencia y las normas brasileñas. ¿Cuánto llego con la norma brasileña? 1,30 en el gamma Z, ¿no? ¿Cuánto es recomendado práctico que ellos utilizan? 1,20, ¿no? 1,20, pues estamos viendo acá. Pero recuerden, no es que sea directo 1,20, uno va tanteando, revisando todos los elementos, cómo se van comportando en función de cómo vamos haciendo más pequeños los elementos, ¿sí? Reduciendo sus secciones. Edificios que se han hecho en el Brasil bajo esas teorías. ¿Ven? Ahí tenemos uno de 150 metros de alto, que está en Fortaleza. Fortaleza es la cuna de los edificios altos en el Brasil actualmente, en el norte brasilero. Aquí tenemos este otro en 120 metros. Esto es en Rondonópolis, Mato Grosso. Esto es de unos ganaderos que está acá cerca en la frontera con Bolivia, ¿sí? Este del medio. Es un pueblito, técnicamente. El edificio va a ser la Torre de Babel, técnicamente, en el pueblo. Es la cosa más alta. Lo más grande que hay ahí son 6 pisos en ese pueblito. Pero son unos ganaderos que están invirtiendo en hacer un icono en su pueblo, ¿no? Es un centro comercial gigante abajo y tiene su edificio de 120 metros de alto. Busquen dónde está el pueblito, es cerca de... O sea, van a darse cuenta que es un pueblito, es un monstruo de edificio para ese pueblito. Pero fíjense que no es solamente en Fortaleza, porque en Fortaleza está la mayoría de los edificios grandes. Ahí podemos ver este otro, Mansión Dogo, tiene 50 pisos, 169 metros de alto, esos también. Si ustedes le ponen edificios en Fortaleza, van a ver en paseo de drones
es un sueño los edificios que ellos tienen, ¿no? La mayoría se van hacia el sur de vacaciones. Raro es el que conoce y se va hacia el norte. Las playas más bonitas de Brasil están en el norte, no en el sur. Bien, conclusiones. A menor tipos de elementos que aporten rigidez ante las fuerzas horizontales, más sensible la estructura. Caso del tanque elevado, ¿cierto? 4 columnitas. En estructuras de mediano porte, edificios de condominio, que es lo que más vamos a tener, técnicamente se comporta como estructuras intraslacionales. Que en la defensa de Julio César demostró que tratar de trabajar con 1.10 en edificios con 18 pisos, también lo hizo así 12, 3, 12, 14, 16, 18, pero hemos tomado en cuenta el de 18, es técnica y económicamente inviable. Tenemos que trabajar con estructuras traslacionales. Los lineamientos de la norma brasilera nos han demostrado un adecuado funcionamiento en edificios esbeltos ejecutados en estructuras traslacionales. ¿Ven? Estas serían estructuras traslacionales, está mal escrito ahí. La solución de los muros de cortantes como principal elemento que aporta rigidez ante los desplazamientos generados por fuerzas horizontales muestran que en el modelo A 35 pisos, 115 metros de alto, su gamma Z es cerca de estar en estructura translacional. Y en el modelo B de 45 pisos, 145 metros, estoy con un gamma Z de 1.21. Entonces, ¿puede trabajarse en ambos lados, en ambos tipos de estructuras? Sí. Pero se dieron cuenta que yo no tengo que utilizar esas verificaciones que vimos al inicio, ¿no? Directamente lo analizamos con el gamma Z, es decir, que nosotros no clasificamos la estructura. Directamente trabajamos y si lo podemos controlar fácilmente a menos 1.10, menor o igual a 1.10, es intralacional. De ahí para de arriba es traslacional, pero también puedo diseñar en ese rango. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos de recomendaciones? Coordinar desde el inicio entre arquitectura e ingeniería para poder hacer algo que sea económica y técnica y económicamente viable y también que quede conforme al proyecto. Dado los buenos resultados y el comportamiento de estructuras altas y esbeltas en Brasil, debería procurarse considerar y plasmar las recomendaciones de análisis de segundo orden dadas en las normas de hormigón estructural. Por eso los brasileños lo tienen mejor detallado, tienen un montón de edificios altos y recuerden que no tiene que ser alto, sino puede ser 11 pisos y delgadito y complicarse. Entonces esas recomendaciones deberían estar en las normas. Capacitación técnica considera la experiencia de las ciudades más desarrolladas de los países vecinos. Lamentablemente los tiktokeros pasan clases con los peruanos y los peruanos blasfeman para las losas planas y eso se le o sea, es escucharlo al doctor Starr de México y dice, no, sí, los peruanos y los chilenos, especialmente los peruanos, tienen retrasadísimo su norma antigua, y eso se debe a esto, pero son cosas muy antiguas. Actualmente ya nosotros tenemos modelos mucho más precisos con los computarizados. Ese criterio de las losas planas viene de los famosos pórticos virtuales de la época de la cachaña, cuando no había computadora. ¿Dieron malos resultados ese modelo ante cargas horizontales? Sí, y el mismo doctor Starr dice sí, porque está diseñado, lo hemos hecho, porque él es el que participó haciendo ese modelo, de ese procedimiento de cálculo, ese método de los pórticos virtuales, ¿sí? Lo hicimos para cargas gravitatorias, no para cargas horizontales, ¿no? Entonces ellos se han quedado en el pasado, los peruanos, y lamentablemente eso está atornillado, ¿sí? En la universidad, sus docentes aprendieron de los anteriores docentes, los alumnos se volvieron docentes, ellos siguen enseñando y los que van a ser, los que son alumnos van a ser docentes y siguen con eso, está empernado. Lamentablemente la gente pasa clases y simplemente creen lo que su docente les dice. Por eso yo doy referencias, no digo esto lo que se debe hacer, le estoy dando referencias de libros, le estoy dando referencias de normas, les estamos mostrando proyectos como lo hacen en otros países, porque la experiencia técnica de otros países que sean más serios, ¿sí? Como los brasileros, también los argentinos manejan este tema, ¿no? Puede hacer que nosotros hagamos proyectos que sean rentables, que es lo que se busca, y seguros al mismo tiempo, ¿sí?
Bien, entonces ahí está la bibliografía. Si ustedes quieren ver sobre el tema de la translacionalidad en estructuras instalacionales y translacionales, que serían, ¿sí?, la instalacionalidad o translacionalidad de los edificios, es el libro de pilares y criterios para su proyecto, el anexo 1, ¿sí? El rojo, aquí. Sistemas estructurales es lo que nosotros vamos a ver un poquito de este libro en el módulo 5. Este de acá es el que tiene desarrollado el tema de los de la formulación del gamma Z, de dónde viene, desde dónde parte y todo paso a paso hasta poder llegar a la expresión de gamma Z. ¿Sí? Ahí está detalladito. Y si quieren ver todo el tema de edificios altos, todos los aspectos, ese es un libro bastante amplio, con todos los temas habidos y por haber para el caso de edificios altos. Es la mesa de trabajo que toma en cuenta la experiencia de los edificios más grandes, más altos de España. Ahí está todo lo que yo les voy a hablar, les he hablado en este momento y les voy a hablar en el módulo 5, está en ese libro. ¿Sí? Y en la parte de atrás tiene los detalles del libro de edificios que se han construido a lo largo de las décadas que tienen construyendo edificios altos los españoles. Hablan de incendios, hablan de la arquitectura, habla del viento, habla de las incomodidades que se generan por viento, habla sobre el tema de los incendios, sistemas estructurales, elementos constructivos. Todo eso está detallado en ese último libro. ¿Sí? Bien, esa es la bibliografía. Ese es lo básico para poder ver cómo entra en juego el viento. En realidad, lo que tenemos que hacer es controlar la estructura cuando tengamos cargas horizontales, que sería el viento, porque eso es lo que más vamos a tener, ¿sí? Una vez que controlamos, vamos a validar y dar por buenos los esfuerzos y recién con eso vamos a trabajar diseñando los elementos, ¿sí? Los elementos. Que se hace prueba y error, prueba y error, prueba y error, se va tanteando, ¿cierto? ¿Sí? Pero esa es la función. Entonces, las cargas del viento lo veremos el jueves. De dónde salen, cómo salen, ¿sí? Qué es lo que dice nuestra norma, ¿sí? Y lo aplicado es esto. Los software normalmente consideran todo automático en los edificios, que es lo que es el objetivo de nuestro seminario, ¿no? ¿Sí? Es para edificios altos. Si fuera para estructuras metálicas es diferente, ¿no? Entonces, vamos a ver la norma de viento aplicado a estructuras prismáticas, que son los edificios. Veremos lo básico y al final muestra para diferentes tipos de estructuras la norma y nos vamos a quedar en la que nos interesa, ¿sí? Para ver de dónde sale y cómo sale. Bien, hasta acá llegamos entonces. Mañana es el examen a las 7 de la noche. Va a entrar norma de 2023 e interacción de elementos, la norma boliviana de diseño simultáneo 2023 e interacción de elementos no estructurales, que serían los muros. Esto que acabamos de ver lo dejamos para el 5, porque eso igual les voy a volver a preguntar. ¿Sí? Entonces, en el módulo 5 vamos a hablar de nuevo sobre estructuras internacionales, translacionales, qué dicen los brasileros, ¿no? Cómo le hacemos frente, ¿sí? Qué tipo de análisis hace. Todo eso lo vemos ya en el módulo 5. Entonces lo dejaremos hasta acá. Mañana nos vemos en el examen. Jueves y viernes avanzamos lo del viento y sábado defienden su trabajo. Buenas noches.